de poder conocer tu sacrificio, de poder haber sido considerados parte de los redimidos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor Jesucristo. Veniste a establecer un reino inconmovible, un reino que siempre permanecerá, un reino que estará sobre todos los reinos terrenales. Porque tu reino, Señor Jesucristo, es para siempre y por la eternidad. Y aquí estamos, Señor, congregados para exaltarte a ti. Tú que fuiste levantado y establecido como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que es digno siempre de recibir toda la gloria, la honra, alabanza, adoración. Solo eres tú, Jesús. Solo eres tú, Jesús. Y tu iglesia, Señor, vivimos para ti. Vivimos para ti, Señor Jesús. Te damos gracias por tu presencia, por medio del Espíritu Santo que está en este lugar. Iglesia, si tú realmente sientes esa presencia del Señor, dale tu mejor ofrenda de aplausos al único que merece por siempre y por todos los siglos toda adoración, toda exaltación, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Muy buenas tardes. Pueden tomar su asiento, por favor, su lugar. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Hemos estado estudiando el libro de Romanos. Hoy corresponde estudiar el capítulo número 6. Y como que hoy lo que el Señor nos va a hablar va acorde a lo que hoy, aunque muchos niegan la deidad de Jesús, pues toman este tiempo para decir hay un Jesús, hay un Jesucristo. Y hoy acuérdense que hay, no sé cómo le llaman la profesión, cómo le llaman esto que hacen en Zapalapa, bueno, todo eso, todo ese asunto. Y como que va acorde a lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Así que vamos a disponer nuestro corazón, vamos a estar atentos. Capítulo 6, pero ahorita vamos a hacer una remembranza que es muy importante que la consideremos. El tema de hoy, vieron que se llama santificados por Dios. Vamos a dar lectura a la base para que después hagamos una remembranza de todo lo que quiere el Señor que veamos. Abran su libro en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tengan por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjense, miren lo que dice, mas ahora, iglesia, que recibimos, que hemos sido libertados del pecado. ¿Cuántos realmente sentimos que hemos sido libertados del pecado? Tú y yo tenemos que entender y vivir de que realmente fuimos libertados del pecado, porque si no tenemos esa convicción de fe, entonces vamos a ser muy frágiles de poder continuar apapachando o aceptando el pecado en nuestras vidas. De que no estemos exentos es otro tema, pero que nosotros tenemos que entender y vivir que nosotros hemos sido libertados del pecado por lo que hizo Jesucristo. Esa es una convicción de fe cristiana y así lo tenemos que vivir. No tenemos que darle cabida a pensamientos de pecado, porque entonces es como si hiciéramos infructuosa la obra de Jesucristo. Entonces esa es la base. ¿Por qué llegamos aquí? En el capítulo 1 de Romanos,
capítulo de Romanos, en el capítulo 1 y 2, vemos que el Señor nos muestra la rebeldía de la humanidad hacia Él. Y lo pueden ver, el hombre sin Cristo se rebela contra Dios. El hombre sin Cristo, dice Romanos capítulo 1, que se rebela contra Dios en injusticia, en depravaciones, en rebeldía hacia Él, en negarlo, en hacer todo lo malo. Y esa es la humanidad sin Cristo. La humanidad que quizá tenga una religión, una vida religiosa, pero no ha tenido la experiencia del Dios verdadero para que pueda transformar sus vidas. Y ese es el panorama que nos muestra el capítulo 1 y el 2 también. Nos habla de una humanidad que ha estado en decadencia, que ha estado en rebeldía contra Dios. Y en el capítulo 3 nos muestra la base bíblica de ahí, el 3:23 de Romanos, nos muestra la culpabilidad del ser humano por el pecado en el cual vive. Por eso dice Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que impide acercarse a Dios. El pecado impide poder ver al verdadero Dios de la Biblia. La religión es un estorbo para poder entender la vida de Dios. Luego vemos en Romanos capítulo 2 versículo 9, estoy nomás resumiendo, ahí nos habla de la ira de Dios por la falta de arrepentimiento del ser humano. La ira de Dios por la falta de arrepentimiento del ser humano. Pero fíjense, ante todo esto, ahí en el capítulo 1 versículo 16, el Señor da un medio de salvación para la humanidad si realmente hace lo siguiente. Y en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, para el pueblo de Israel primeramente, y también al griego, o sea, también para los demás que no sean judíos. Pero aquí dice que no, Pablo no tiene vergüenza del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Hay un poder en el evangelio. Ahorita vamos a ver qué es el evangelio. Hay un poder ahí, y ese ahí, ante todo el panorama de Romanos 3 para atrás, para que la ira de Dios no pueda descargarse sobre la humanidad, está poniendo un medio de salvación, primeramente, que puedan creer en el evangelio. No hay otra manera de poder la gente ser salva por sus propios méritos, sino es por medio del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio lo hemos estudiado a través de la palabra, que nos habla de la vida de Cristo, nos habla de la muerte de Cristo, nos habla de la sepultura de Cristo, y nos habla de la resurrección de Cristo, y al final de la ascensión de Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. Con todo ese esquema del evangelio, entonces los cristianos no nos quedamos con un Cristo en la cruz. La gente hoy se vuelca y va y hace procesiones y todo ello para poder festejar a un Cristo derrotado en una cruz. Y muchos tienen a ese Cristo derrotado en una cruz, sangrando con las espinas, agachado, derrotado. Y ese Cristo no existe en la Biblia. La Biblia muestra un Cristo que murió, pero no se quedó en la cruz, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió al Padre. Ahora tenemos un Cristo vivo que está intercediendo por todos aquellos que creen en Él. Está intercediendo por ti y por mí en este momento y en todo momento, como sumo sacerdote. Si llegamos al capítulo 4, cuando nos da un ejemplo de justificación en la vida de Abraham. Y cuando llegamos al capítulo, desde el capítulo 3 nos habla del medio de cómo el hombre puede justificarse con el Padre. Nos habla de la justificación. Se habló en su momento aquí. Los hermanos hablaron de la justificación. A todos los que están viniendo los jueves, escucharon que les predicaron sobre la justificación. La justificación es de que el Señor Jesucristo pagó
un precio por cada uno de nosotros. Había un acta de decreto sobre todo. Hay un acta de decreto sobre todos los humanos, sobre todas las personas que no consideran a Cristo como Señor y Salvador. No su religión los va a salvar. Peor, no su idolatría, no su filosofía. Y entonces en la justificación nos habla de un momento judicial donde hay un juez, donde hay un acusador. El acusador es el diablo, donde se va a dictar sentencia, ¿sí?, sobre el pecador. Y esa sentencia también era para ti, para mí en su momento, pero en ese momento se presenta un abogado que se llama Jesucristo y dice: no, la sentencia para los que creen en mí no es perdición eterna, sino vida eterna a todos los que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque Él toma el lugar de nosotros. De todos los que creen en Cristo, Él toma el lugar para llevar todos los pecados. Entonces Cristo ya no nos ve, Dios, el juez, nos absuelve de todo pecado por lo que hizo Jesucristo. Y ahora Dios ya no nos ve a nosotros porque seguimos siendo imperfectos. Hoy Dios ve al Hijo, a su Hijo Jesucristo perfecto en la vida de nosotros. Por eso yo creo que la gente festeja a un Cristo que no conoce. Y es muy triste que la iglesia que tiene un conocimiento de Cristo y que le debemos toda nuestra vida presente y la vida futura que nos tiene preparada en el cielo, deberíamos, la iglesia cristiana abarrotar los lugares para venir y glorificar el nombre de nuestro Salvador. Lamentablemente no es así. Platicábamos hace rato que hoy las iglesias católicas hoy se llenan para ir a festejar a Cristo, o hacen esas procesiones tremendísimas, pero las iglesias que realmente deberían venir gozosas, agradecidas para exaltar el nombre del Salvador, están ausentes. Pero bueno, gracias a Dios que estás tú aquí. ¿Por qué no le das tu mejor aplauso a Jesús en esta noche? Y en el capítulo 5 de Romanos vemos los beneficios de esa justificación. Y los beneficios de esa justificación, por ejemplo, encontramos en Romanos 5:1 que tenemos paz para con Dios. El ser humano no tiene la paz que realmente necesita, pero los que creemos en Cristo fuimos justificados, como ya nos dijo Romanos capítulo 3. Ahora por esa justificación tenemos paz, estamos en paz para con Dios. Eso es maravilloso, estar en paz para con Dios. Otro beneficio de la justificación es que nosotros tenemos entrada a la gracia de Dios. Esa gracia salvadora por medio que nos lleva a entender que no es por nada que podamos hacer. Ningún ser humano puede hacer nada para acercarse a Dios, solamente el poner su fe en Jesucristo y ser justificados ante el Padre por medio del sacrificio de Jesús. Tenemos la gracia, entramos a la gracia de Dios. Otro beneficio es que nos gloriamos, tenemos gozo en las tribulaciones. Y wow, aquí decimos, qué complicado, pero es una realidad. Por esto decía, tenemos las bases de esta doctrina, que si realmente entendamos que si también, igual que los que no tienen a Cristo en su vida y que tienen una religión o ateos, lo que sea, de igual manera pasan problemas igual que tú y yo. Pero gracias a Dios que ahora en Cristo Jesús, el Padre, ahora Dios nos ve como, nos presenta como un Padre y nos ve como hijos. Y entonces es un Padre que nos da la fortaleza en medio de las complicaciones de la vida que tenemos a veces. Y es un beneficio que ganó Cristo por nosotros. Por eso nos digo, wow, Señor Jesús, gracias, porque si no tú tuvieras en mi vida y no hubiera creído en ti, quién sabe cómo hubiera atendido todas las broncas que pasamos. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos victoria por medio de Él. Otro beneficio es que tenemos el amor de Dios, Romanos 5:5. Otro beneficio de la justificación es que tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Wow, y a veces eso también es increíble de parte de Dios, ¿no? Porque a veces vemos el corazón indiferente, duro de aquellas personas que no tienen a Cristo en su vida, que les cuesta mucho el entender el concepto verdadero del amor que va aunado con el perdón. Y la iglesia
deberíamos estar contentos de que podemos ofendernos o recibir ofensas o viceversa, pero ahora en el amor de Dios derramado en nuestro corazón tenemos la capacidad de perdonar y seguir amando. Eso es algo que solamente Cristo lo hizo por la humanidad y ojalá lo consideran nosotros lo tenemos. Otro beneficio es que somos 5:9 de Romanos, dice, somos salvos de la ira de Dios. Y el 5:10, ahí encontramos otro beneficio de la justificación, que fuimos reconciliados con el Padre. Wow, no había reconciliación, no estábamos reconciliados con Dios por el pecado. Pero ahora en Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre. Y esa reconciliación nos lleva a tener una comunión cercana con Dios. De ese Dios que para muchos lo ven lejano, pero para ti, para por Jesucristo, estamos cerca de Él. Ese es el panorama para poder llegar entonces a Romanos capítulo 6, donde encontramos en este aspecto de la salvación que nos ofrece Dios en Romanos capítulo 1:16. ¿Sí? Que porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ahí nos habla que el Señor, a través de que el cristiano que recibe a Jesucristo, que cree en Él, entonces recibe una redención. Fue redimido. ¿Por qué? Porque hubo alguien que pagó por él. Y ese alguien se llama Jesucristo. Él pagó por nosotros. Nos justifica, nos absuelve de pecado. Viene también un tiempo de regeneración que nos hace nuevas criaturas. Y luego viene el proceso de la santificación, que es el que vemos en Romanos capítulo 6. Entonces, por eso, cuando quiero leer unos versículos del capítulo 6. Vamos por favor a Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. En base a toda esta plataforma que hemos visto, mis hermanos, hombres, mujeres están aquí, es para recordar que no podemos estar pensando ya en pecar. Ya no es la naturaleza que tenemos. Antes sí andábamos viendo la forma de cómo pecar, en las distintas formas que hay de pecar. Pero hoy en el cristiano ya no debe de ser nuestro estilo de vida, de pensamiento. No despertamos, Señor, hoy a ver qué hago para defraudar a Dios, para defraudar a mi familia. No, ya no, es pensamiento, ya no lo podemos tener. Por eso Pablo dice el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar? ¿Vamos a continuar una vida de pecado para que la gracia abunde? Y él responde en el 2, de ninguna manera. La gracia que hemos recibido de la salvación no es para es como para tener permiso de seguir pecando como antes lo hacíamos. Quitémonos eso de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque entonces aquel cristiano que todavía persevera y amanece y vive, come, cena pensando en cómo pecar, es entonces que no ha entendido lo que hizo Jesucristo en la cruz por él. Por eso dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en la ley? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados, no es el bautizo del agua, es el bautizo en Cristo, los que han sido revestidos de Cristo, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Por qué? Porque Cristo murió para que tú y yo muramos al viejo hombre, a la vieja naturaleza que tendía a estar pecando. Morimos espiritualmente también como Cristo, pero resucitamos también como Cristo en nuevas personas, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva visión de ver la vida ahora. Donde en esa visión de vida, esa vida nueva que nos da Cristo, ya no encaja el estar pensando en el pecado. Tiene que ser deshecho totalmente. Lo tenemos que desarraigar de nuestro corazón, porque nosotros hemos sido bautizados, revestidos de lo que es Cristo en nuestras vidas. Hoy por eso tenemos al Espíritu Santo. Repito, esa es la base de vida cristiana. Vamos a ver
otro aspecto de la santificación. Vamos ahora nuevamente al versículo 22 de ahí de Romanos 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cuántos dicen amén por eso? Hemos sido libertados del pecado, libres del pecado. Vivamos libres del pecado. Y hechos, ¿para qué? Dice, y hechos siervos, servidores para Dios. ¿Cuántos se gozan por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Por la salvación que implica la regeneración, la justificación, la redención, los beneficios. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que ya vivamos como libres del pecado, pero también para servirle a Dios. Ya vemos cristianos que no valoramos todo lo que el Señor nos ha hablado hasta ahorita y seguimos sin servirle a Dios. No está dentro de nuestros propósitos. Y Él te dio, Él nos salvó, nos dio libertad del pecado a ti y a mí para ser siervos para Él, servidores para Él, para seguirlo a Él, para amarlo a Él, para adorarlo a Él, para tener nuestros tiempos con Él. Pero hay cristianos que dicen no. Entonces se pone en duda si realmente han nacido de nuevo y han entendido todo lo que Cristo hizo en la cruz. Se pone en duda. Haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, dice, por consiguiente, tenéis por vuestro fruto, o sea, un fruto de santificación y como fin la vida eterna. Quiere decir que todo lo que hoy decimos que somos en Cristo Jesús, la redención, la regeneración, la salvación, la justificación, los beneficios, todo lo que hizo Cristo por nosotros, ahora se tiene que reflejar en cada uno de nosotros en un fruto. O sea, en una evidencia que realmente hemos entendido eso y que tenemos la vida nueva, no es solamente de dicho, sino que se tiene que observar en cada uno de nosotros. El fruto. O sea, hoy tiene que renacer alguien distinto, tenemos que vivir distinto. Pero si todavía a esas alturas muchas veces estamos teniendo un corazón y pensamiento de pecar, quiero decirte que quizá no tienes la salvación. No has nacido de nuevo, no has entendido lo que hizo Cristo. Y como que pasamos de una religión, de una vida religiosa a otra vida religiosa, sin vida. Porque dice que el evangelio es poder, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo es poder para salvación, es poder para transformar. Y eso tuvo que haber sucedido en tu vida y en mi vida. Y si no ha sido eso, y todavía traigo esencia y tengo un caminar del viejo hombre en mi forma de ver, de pensar, de hablar, es que entonces no has tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y ahí es donde aplica que somos muy religiosos. Porque realmente el Señor tuvo que tuvo que haber un cambio en nuestra vida. Y ahora viene este proceso de santificación, porque es un proceso con el propósito que Dios quiere ahora llevarnos a los que creemos en Cristo, a los que nos ve como hijos, nos quiere llevar a un proceso para moldearnos, para que cada vez tú y yo en nuestra vida diaria podamos ser como Cristo. No lo somos ahorita, todavía fallamos. Pero es un proceso que tenemos que aceptar y dejar, o así como dicen por ahí las frases coloquiales, cooperando, flojitos y cooperando con el Espíritu Santo para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Pero si nosotros nos resistimos al Espíritu Santo, porque no quiero congregarme, porque no quiero orar, porque no quiero amar, porque no quiero perdonar, porque no tengo misericordia, porque no quiero perdonar, etcétera, entonces ahí se retiene el proceso. Y es el cristiano que se queda como niño ahí solamente porque no permite el proceso que Dios quiere llevarnos para crecer en madurez. La santificación es un proceso de crecimiento de madurez.
Aún en las cosas difíciles que pasamos. Hoy nosotros tenemos que entender con la base de salvación que ahorita nos está enseñando el Señor, es que tú y yo en medio de los problemas, el cristiano las toma para madurar, para crecer, no para lamentarse y quedarse tirado ahí y no avanzar y no crecer. Muchos cristianos pueden tener 10 o 15 años de cristianos, pero todavía ser como niños, berrinchudos, enojones. ¿Cómo hacen los niños cuando de 5 o 4 años, cuando no le da su leche? ¿Qué hacen? Patalean a sus berrinches, lloran y hoy hasta le dan sus cachetadas a la mamá también, desde pequeñitos. Esa es espiritualmente hay niños de esta manera. Aunque tengas 10 o 20 años como cristiano, muchos se han quedado como niños. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado la vida cristiana como dice la Biblia. Hermanos, tú y yo vamos a seguir vamos a pasar siempre hasta que venga el Señor, que es la redención total, hasta que muramos y nos vayamos con el Señor. Pero mientras tanto, el Señor, debemos permitir que el Señor trabaje en nuestras vidas y entender que Él nos quiere llevar cada día, aún en medio de problemas, nos quiere llevar a una madurez, a tener el carácter de Cristo, a pensar como Cristo, a vivir como Cristo. Porque ese es el objetivo de la santificación. A veces no dejamos. Dios lo quiere hacer. Él quiere hacerlo, pero nosotros nos resistimos a ello. La santificación también lo entendemos como consagración. Y la consagración habla de dos aspectos. Uno de apartamiento, apartarse, y otro de dedicarse. El cristiano que entra a ese proceso de santificación, tenemos que entender que tenemos que apartarnos, poner una línea ya de no apapachar las cosas que no están establecidas en el corazón de Dios a través de su palabra. Apartarnos de todo aquello como hijo de Dios que no glorifique al Padre. En este proceso de consagración o santificación, iglesia, tenemos que tomar la decisión de apartarnos todo aquello que impide nuestro crecimiento en Dios. Apartarnos totalmente de aquello que no profesa y vive nuestra fe. Acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. Bueno, del 14 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No nos unamos con gente que no profesa nuestra misma fe. Un error que tenemos muchas veces es pensar que a veces, si no hemos entendido la vida, la base de la vida cristiana, de la salvación y todo lo que hemos visto, a veces decimos, es que yo me voy a acercar y lo voy a llevar a Cristo. De repente resulta al revés, cuando realmente si eres un niño en Cristo, no tiene las bases, no vive las bases de la salvación. A veces el que te llevó a su forma de pensar es aquel incrédulo, que no tiene tu fe. Y de repente, pues ya estás también acompañándolo con el cigarrito. Y de repente ya lo estás acompañando en su forma de pensar perversa, en su forma de ver perversa, en su forma de hablar incorrecta. Y ahí está el cristiano porque no ha entendido que ha sido revestido por Cristo. Y ahí está haciendo compañerismo con los incrédulos. Y dice el Señor, no se unan con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene con aquellos que han sido justificados por Jesucristo, por aquellos que no lo quieren, que tienen una fe en no sé quién? ¿Qué compañerismo hay? ¿Qué comunión con la luz, con las tinieblas? Iglesia, tú y yo somos luz. ¿Qué compañerismo hay con las tinieblas, con aquellos que andan en oscuridad, con una mente reprobada, de falta de respeto o temor a Dios?
¿Qué concordia hay y dice aquí, ¿qué concordia hay? ¿Qué concordia Cristo con Belial? Belial significa significa arrogancia, perversidad, corrupción, rebeldía. ¿Qué concordia con lo que es Cristo? Cristo es la esencia de nuestra vida. Cristo es el que tenemos que imitar. Es el modelo de vida que tú y yo tenemos que considerar. ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? Contra todo aquello que va en contra de Dios, dice el Señor. ¿Qué concordia hay de los cristianos, de los que nos decimos hijos de Dios, con aquellos que no tienen esa fe que tenemos tú y yo? ¿Qué concordia? Pero aún así estamos haciendo compañerismo muchas veces. Yo no estoy diciendo que no nos acerquemos a ellos. Lo que el Señor nos está diciendo que muchas veces estamos todavía tomando los modelos de vida de muchos que no tienen nuestra fe. Ese es el gran problema. Y le está hablando a la iglesia, lamentablemente. Luego dice, continuamos con la lectura. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Iglesia, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, comprados con la sangre de Cristo. Dice, ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos, sino le pertenecemos al que nos compró, esto es a Jesucristo. Él es nuestro dueño, es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué nosotros todavía como cristianos no le damos la autoridad y el señorío que se merece Jesús en nuestras vidas? Cristianos que todavía caminan en su propia voluntad, no consideran absolutamente para nada a Dios. No está en su agenda de vida Cristo. Hay mucha agenda llena en la vida de muchos cristianos, pero si checáramos las agendas de cada uno, no está Dios en primer lugar ahí. Por eso dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo es posible que en la vida de un cristiano todavía haya ídolos en nuestros corazones donde estén desbancando, haciendo un lado el señorío de Cristo? No puede ser, dice Pablo, esto no puede ser así. Y el Señor nos pide en esta noche, hermanos, porque vosotros somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Somos templo de un Cristo vivo. No festejamos a un Cristo muerto. No festejamos a un Cristo derrotado. Nuestra vida no está enfocada a eso. Nuestra vida está enfocada a un Cristo que resucitó y que Él es el poder del Evangelio para salvación. Lo que hizo Cristo, hay poder en todo lo que hizo Él. Los medios para poder para considerar en este proceso de santificación son tres, mis hermanos. Número uno es recordar que uno de los medios de santificación de este proceso es recordar que el que nos lavó, y si pecáramos por cualquier situación, si nos arrepentimos, si nos apartamos de ese pecado, Él nos lavó con su sangre, pero nos puede seguir limpiando con su sangre si nos arrepentimos. Entonces, un medio de santificación de este proceso es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, lo tuvo para limpiarnos de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de los pecados que teníamos. Nos limpió con su sangre, nos dejó limpiecitos, listos para Él, para vivir para Él. Por eso nos apartamos del pecado. Y la otra parte de la santificación es dedicarnos a Dios, dedicarnos a Cristo, vivir para Cristo, pero entendiendo que eso lo logró Él con su sangre, porque nos limpió, nos dejó con vestiduras limpias, blancas. Vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 6.
Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó ¿de qué? De nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre quitó todas las inmundicias que teníamos, toda la vida de práctica de pecado. Cada uno sabía en cuál estábamos batallando, viviendo. Él, cuando creímos en Él, Él nos lavó con su sangre. Pero de repente en el proceso de como cristianos, le fallé a Dios. Él está ahí pronto para seguir amándonos y para seguir continuando el proceso de nuestras vidas, siempre y cuando atendamos esto. Primera de Juan capítulo 1, vamos por favor. Primera carta al apóstol Juan capítulo 1. Versículo 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que ya no nos lava, sino nos limpia de la mancha, del descuido o lo como haya venido el pecado. Pero si completamos esta parte de esta limpia por su sangre, es que tenemos que considerar que tenemos que arrepentirnos de ese pecado, confesarlo, arrepentirnos ante Dios y apartarnos de ese pecado. En ese momento el Señor viene y nos quita, nos limpia de ese pecado para continuar el proceso de santificación. Por eso hoy el Señor te dice: en esta noche tienes la oportunidad de confesar tu pecado ante Dios, de arrepentirte y dejar entonces y apartarte de él. Si tenías tienes mente todavía de estar pecando, ojos de pecado, boca de pecado, entonces hoy confiesa tu pecado. Hoy arrepiéntete y apártate para que la sangre de Cristo te limpie y continúes en los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida. La sangre de Cristo tiene poder. Otro medio de santificación es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí nos trae una santificación externa, pero también práctica. Porque escuchamos, dice, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios constantemente. Y la palabra tiene un poder de poder transformarnos externamente, pero para llevarla a una vida práctica. El apóstol Santiago dice: no solamente se conformen ser oidores de la palabra, sino que lo que escuchen de la palabra, el consejo de Dios en su vida, sean prontos para ponerlo en práctica. Y esto habla de obediencia a la palabra, obediencia a Dios y a su palabra. La santificación de la limpieza por medio de la palabra se da no solamente en estar leyendo, porque muchos aquí podemos presumir que han leído la Biblia no sé cuánto tiempo y la leen todos los días. El asunto es que debe haber un fruto de lo que lees, fruto de santificación, como decía el Romanos 6. O sea, debe haber una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Que todo lo que estamos leyendo lo vivimos, lo ponemos en práctica. Si hoy Dios te está tocando tu corazón de que te arrepientas de algo, tú tienes que poner en práctica hoy mismo, poner en acción, que se vea en tu vida que Dios te tocó y que quiere perdonarte, que quiere limpiarte, como diciéndole: Padre, hoy dejo este pecado para avanzar. Si no hay práctica de vida cristiana en todo lo que el Señor nos habla, solamente nos volvemos leidores de la palabra. Y es cuando nos dice: vete al espejo, y no pasa nada, no hay un cambio. Seguimos siendo los mismos, con pensamientos equivocados, con una forma de hablar equivocada, con un corazón de falta de perdón, de falta de misericordia, de compasión, de insensibilidad, de no tener hambre de las cosas de Dios. Pero yo leo la Biblia todos los días y te ves en el espejo
Y seguimos siendo los mismitos con con esas decadencias de vida. ¿Por qué? Porque tenemos que poner en práctica obediencia. La obediencia limpia, la obediencia transforma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra es un medio de santificación. Vean lo que dice, vamos a Efesios capítulo 5. Vean lo que dice aquí el capítulo 25 al 27. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? Poner en práctica la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él quiere una iglesia santa y sin mancha. Sin mancha. La mancha, ¿quién la limpia? La sangre de Cristo. La mancha la quita la palabra de Dios cuando obedecemos la palabra. De esa manera quiere vernos Cristo. De esa manera quiere venir por su iglesia Cristo. Quiere venir por su novia, con la vestimenta que Él lavó con su sangre. Cuando Él venga, quiere encontrar esa vestimenta limpia. Por eso es todos los días tenemos que estar conectados con el que nos da ese proceso de santificación, que es el Espíritu Santo. Es Dios en nuestras vidas. Hay poder en la palabra de Dios siempre y cuando la obedezcamos, iglesia. Otro medio de santificación es el Espíritu Santo. Es fundamental el Espíritu Santo, que nos lleva a una santificación interna. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros. Déjame vea lo que dice Romanos 15:16. Vamos a Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Una vida consagrada para Dios, una vida que se aparta del pecado, de aquella de las normas del mundo, y se dedica, es apartarse y se dedica a buscar a Dios, a obedecer a Dios, a servirle a Dios, a respetar a Dios, a vivir bajo la voluntad de Dios, que ese es el proceso, esa es la consagración. El Espíritu Santo, fíjense, se refleja en una vida en el Espíritu. Y un hombre, una mujer cristiana que realmente está permitiendo que el Espíritu Santo esté santificando su vida, es aquel cristiano que en todo momento, como nos dice Lucas capítulo 3 versículo 21 y 22, que busca ser portador de la presencia del Espíritu Santo. Pero nos muestra que el ser portador de la presencia del Espíritu Santo, como digo, debe haber un fruto que efectivamente muestre que nuestra vida está reflejando la presencia del Espíritu Santo. Es lo que hizo Jesús en el Jordán. Obedeció al Padre. Obedeció al Padre. Y dice que cuando obedeció al Padre, le agradó a Dios la obediencia del Hijo. Se abrieron los cielos y dijo: ese es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y sabes, cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, somos portadores, somos sellados con el Espíritu. El Espíritu está en nosotros, pero manifestamos la presencia. El fruto de esa presencia se refleja en nuestra obediencia diaria a Dios. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos toca nuestra vida y nos hace escuchar la voz del Padre, que dice: me complace la forma de cómo vives, porque eres obediente a mí. Es lo que debemos estar anhelando todos los días, ¿sí o no? Padre, yo quiero agradarte a ti. Yo quiero escuchar tu voz, de que sentir que yo te agrado. Y el Padre seguramente nos contestará: sí, me vas a agradar. Todos los días me vas a agradar cuando eres obediente. Tu obediencia hace que tú seas portador de esa presencia del Espíritu Santo.
Luego es llevado por el Espíritu Santo al desierto, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitamos esa llenura del Espíritu Santo? Lucas capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Porque en los desiertos es cuando, en los desiertos, en los tiempos de fragilidad, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo se obtiene esa llenura del Espíritu Santo? Jesús nos muestra que estuvo en ayuno, que Él declaró la palabra. Entonces la llenura se obtiene todos los días buscando a Dios en ayuno, oración y palabra. Cuando un cristiano está permitiendo la santificación por medio del Espíritu Santo, todos los días buscan en los momentos que sean el ayuno. A lo mejor no todos los días ayunas, pero todas las veces que puedas ayunar, sí todos los días orar, sí todos los días leer y obedecer la palabra. Entonces nos fortalecemos en la llenura del Espíritu Santo, y ante las propuestas, ante las tentaciones que el diablo nos pone todos los días. A Jesús le puso 3, a nosotros nos pone todos los días un buen de tentaciones. Pero cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, le dice no a todo aquello que viene del diablo. Pero un cristiano frágil, el diablo se acerca y le pone la tentación. Un cristiano frágil que no está permitiendo este proceso de santificación, le dice sí a la tentación. Dice el apóstol Santiago, te pone la tentación en tu mente y te pone la tentación de diferentes formas. Y si tú cedes ahí, no haces nada porque eres un cristiano que no está permitiendo ese proceso, no ayunas, no oras, no lees, pocas veces te congregas, no tienes misericordia, etc., lo que hemos hablado, entonces eres fácil de esa mentira que te puso en la mente, bajarla a tu corazón, dice el apóstol Santiago, y llevarla a la práctica. Y entonces en la práctica aterrizas, llevas a cabo el pecado y después la muerte. Y ese es ¿por qué? Porque no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Más adelante en Lucas capítulo 4, versículo 14 al 15, dice que fue llevado a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Un cristiano que está permitiendo ser santificado por el Espíritu Santo nos lleva a tener poder del Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para predicar de Jesús, para hablar de Jesús, presentar el evangelio de Jesús. Yo le decía a una persona que tenemos que orar por ella, está a punto de fallecer. Le digo, ve tú, mientras ve tú y háblale de Jesús. Es una persona que no tiene a Cristo en su vida. Ya le dan poco tiempo de vida solamente. Dice, es que yo no sé cómo. Ya vemos muchos cristianos que no sabemos cómo presentar a Cristo en la vida de alguien. Es increíble. Y si no está algún líder, no lo hace. ¿Por qué? Porque regresamos a todo lo que vimos al principio, porque no hemos entendido que hemos sido salvos, que hay poder en todo lo que hizo Cristo por nosotros. La posición que tenemos ahora en Cristo nos da un poder, una autoridad para hablarle a la gente de Cristo. Pero muchos se retienen. Es que yo no sé qué decirle cuando ya tienes 3 o 4 años como cristiano y no podemos hablarle a alguien de Cristo que está a punto de partir, y sin Cristo sabemos a dónde se va. Y la sangre de esa persona, por no haberle hablado, te la va a demandar Dios. Porque no tomamos en serio la vida cristiana. Porque no entendemos que somos nuevas criaturas. Porque no entendemos que ahora tú y yo hemos sido nuevas personas para una vida nueva. No conocemos a ese Dios que por su gracia, a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo, debió haber traído una transformación en nuestra vida. Después de ahí, de la presencia, llenura y poder, un cristiano que se deja llevar por el Espíritu en este proceso
puede tener la unción del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Acompáñame ahí, por favor, vamos ya concluyendo. Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Aquel que permite estar siendo santificado por el Espíritu Santo, estar en ese proceso, es un cristiano que entiende que puede tener esa unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas, para predicar con poder el Evangelio, para hablarles a la gente de un Cristo resucitado, de un Cristo poderoso, de un Cristo vivo, de un Cristo que transforma. Un cristiano que está viviendo ese proceso va y lo habla a la gente. Va y dice, va y es enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué sana un corazón quebrantado? El poder del Evangelio en su vida. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Quién les puede traer libertad a los que están cautivos por el diablo? El poder del Evangelio. A darle vista a los ciegos espiritualmente que no saben por dónde caminan, o están caminando por caminos que no son de Dios. ¿Quién los puede encaminar al camino correcto? El poder del Evangelio. A poner en libertad a los oprimidos. Solamente les puede dar libertad el poder del Evangelio. Esto es aquel cristiano que permite estar siendo santificado por el Espíritu Santo. Concluimos. Vamos a Juan capítulo 15. Y todo esto, la única manera que podemos nosotros vivir y entender esta vida del Evangelio es entender que necesitamos estar apegados a Cristo todos los días. Yo soy la vid verdadera, Juan capítulo 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, tú y yo somos pámpanos, que en mí, que en Cristo no lleva fruto, lo va a quitar. No somos útiles para Dios. Y todo aquel que lleva fruto lo va a seguir santificando, limpiando. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Un fruto, el cristiano tiene que llevar fruto y más fruto, glorificando en toda nuestra vida a Dios. Que la gente pueda ver que un cristiano donde se para está glorificando y exaltando a Dios con su forma de vivir. Versículo 3. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia filosofía, en nuestro propio humanismo, en mi propia religiosidad, de ser religioso, en lo que yo quiera hacer, en lo que yo crea. No podemos llevar fruto en nosotros mismos. Tenemos que permanecer en Cristo y Él en nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Si no permanecemos en Cristo, así tampoco nosotros si no permanecen en mí. Dice el Señor Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Cristo, siendo cristianos que no tenemos una comunión con Cristo todos los días, es estar caminando como nosotros querramos. Y un cristiano separado, sin tener comunión con Cristo, sin buscar a Cristo, sin depender de Cristo, de lo que hizo Cristo, es aquel cristiano
que no está entendiendo ese proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso en los tiempos difíciles flaqueamos y nos alejamos de Dios. En los tiempos difíciles, cristianos que no entienden y no están permitiendo este proceso de santificación, es el cristiano que está débil y no soporta cualquier situación adversa que le suceda en la vida. Cualquier situación adversa, por muy pequeña o por muy grande, no ha entendido que dentro de todas esas adversidades nosotros tenemos un Dios grande y todopoderoso. Pero eso nos permite verlo con fe y entenderlo y vivirlo. Cuando entiendo la salvación, el poder del evangelio, el poder de lo que hizo Cristo por mí. Separados de Cristo, qué difícil nos la vamos a pasar. Separados de Cristo, estamos frágiles, tendientes a poder alejarnos en cualquier momento de los propósitos de Dios. Hoy tomemos la decisión. Hoy la humanidad en estos tiempos, la gente va a buscar a ese Cristo en las cruces. El Cristo negro, el Cristo amarillo, no sé cuántos hay por ahí. Pero adoran a alguien y buscan a alguien que no conocen. Pero tú y yo sí conocemos a ese Cristo que murió por nosotros. Tú y yo sí conocemos a ese Cristo que no se quedó en una tumba. Tú y yo conocemos un Cristo que resucitó. Y conocemos que ese Cristo en este momento, Él ve a su iglesia y Él en todo momento intercede por ti y por mí. Yo cuando digo, wow, a veces mis limitaciones, cuando recuerdo en mis limitaciones, recuerdo que hay un Cristo poderoso intercediendo por mí, eso me fortalece. Y te debe de fortalecer, iglesia. Que hay un Cristo poderoso, vivo, que sigue intercediendo por ti para que tú y yo resistamos y entendamos que el Señor, el Padre, nos está llevando cada día a un proceso de santificación con el propósito que tú y yo nos parezcamos cada día más a Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dale un fuerte aplauso. Y ponte de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Porque de tal manera, Señor, tú nos amas, que nos diste a tu Hijo Jesús. Y se lo diste a la humanidad, Señor. Se los diste a aquellas personas que aún son rebeldes para contigo. Para que todo aquel hombre o mujer joven que crea en ti, que cree en Jesús, tenga vida eterna. Gracias, Señor, por proveernos salvación. Una salvación que solamente viene por tu gracia. Una salvación que solamente viene cuando el hombre pone su fe y cree en el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. Y nadie puede acercarse, reconciliarse con el Padre si no es por medio de creer en lo que hizo Jesús. La humanidad tiene que saber que su religión y aún su incredulidad en su corazón de aquellos que se dicen ateos, aquellos que se rebelan contra Dios, hoy el Señor les hace un llamado de poner su mirada en Cristo. De poner su esperanza en un Cristo vivo. Cristo es el único medio para reconciliarnos con el Padre y encontrar la salvación y ser salvos de la ira de Dios. Solo Cristo salva. Y la iglesia tenemos que ser luz. Alumbrar en medio de la incredulidad, de las tinieblas que provee una vida religiosa. Hoy levántate, iglesia.
Hoy levántate, iglesia. Y levantémonos para ir y predicar del Cristo vivo. Hoy levántate y ve con tu familia. Esa familia que te visita ahora, que tiene una religión, una vida religiosa. Hoy tú ve a Él y muéstrale que tú y yo tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas. Alumbremos en medio de las tinieblas y hablemos de Jesús. Él es nuestro modelo de vida. Hablemos de Jesús. Hablemos que solamente Él, cuando murió, el hombre puede morir a su yo, a su vieja naturaleza. Hablemos que Cristo resucitó para que la persona pueda resucitar a una vida nueva, un corazón nuevo, pensamientos nuevos, una cosmovisión de vida nueva. Eres mi Salvador, hoy me rindo. Señor, ayúdanos. Redarguye nuestro corazón de todos aquellos que nos resistimos a vivir en este proceso de santificación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Tú eres el que nos convence de que nuestra vida quizá no está correcta ante Dios. Y hoy es la oportunidad del arrepentimiento. Hoy es la oportunidad de abandonar aquello que no ha glorificado a Dios en nuestras vidas. Quizá mañana ya sea demasiado tarde. Así que ahí donde estás, ponte a cuentas y pongámonos a cuentas con Dios. Cuando pusiste y yo puse mi fe en Jesús, Él nos lavó con su sangre preciosa. Pero quizá ahí en nuestra vida haya un pecado. Hay un pecado de lascivia, de ira, de contienda, de lujuria, de pecados sexuales, de desobediencia. Vamos, confiesémoslo al Señor. Confiesémosle al Señor y digámosle: Señor, yo me arrepiento en esta noche, pero también he tomado la decisión de abandonar este pecado. Yo te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre preciosa. Hay limpieza en un corazón arrepentido y obediente. Deja que la palabra, el poder de la palabra de Dios nos limpie. Poniendo en práctica la palabra, viviendo la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad, debo todo a ti. Levanta tus manos. Debo todo a ti. Levanta tus manos y dale a tu adoración en alabanza al único que es digno. Vamos, démosle alabanza, adoración al único que es digno, a Jesús. A Jesús, a Jesús, a Jesús. Asombrado estamos, Señor. Rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo. Te lo debemos a ti, Señor. Debo todo a ti. Vamos, dile: mi fe está en ti. Vamos, díselo con convicción. En tu santidad. Hoy me rindo, hoy me rindo, mis brazos abro a ti, eres mi Salvador, hoy me rindo.
Vamos, ríndete ante la majestad de Cristo. Rinde tu corazón. Mi fe está en ti, en tu Sí, Padre, santidad. gracias. Hoy me rindo, hoy Rendimos me rindo. Gracias, Señor. Gracias. Dale otra ofrenda de palmas a nuestro Señor Jesús. Que Dios te bendiga.